Bueno, chicos, eh, buenas noches para todos. Ahí, como dice la Bedel, vayan colocando el nombre como mensaje para la asistencia. Eh, y prendan un poco la cámara, por lo menos para ver con quién estoy hablando, porque si no, veo fotitos nomás. Puede ser que la prendan. No digo que todo el tiempo, pero por lo menos para ver con quién estoy hablando. Bueno, están peinados al menos. Ahí la veo a Camila que se está peinando. Bueno. A los demás también les pido que prendan la cámara, ya después cuando ya empecemos la clase, ya ahí ya la apagan, no sean tan tímidos. Bueno, eh, antes que todo, recuerden, bueno, yo voy a ser su profesor en estadística y probabilidad. La materia es anual, o sea que ya tenemos algunas cuantas unidades que no las van a ver, obvio, porque estamos ya atrasados. ¿Sí? También voy a ser su profesor en análisis 2, que bueno, ahí voy a tener que hacer un trabajo extra después con chicos de la comisión 1, porque hay muchos contenidos que no vieron, pero lo voy a arreglar, no se preocupen. De alguna u otra forma lo voy a arreglar. A la misma vez les pido que verifiquen las correlativas, ¿sí? Verifiquen las correlativas, las materias que tienen que tener regular, las que tienen que tener rendida final para poder cursar, porque si no van a cursar de onda, porque si no pueden cursar, lo dice el reglamento, no lo pueden hacer, ¿sí? Le digo para que lo tengan bien claro eso, verifiquen bien las correlativas, ¿sí? Eh, bueno, otra cosa que les quiero decir, les voy a hacer un solo práctico. Seguramente van a ser dos parciales, uno para estadística y el otro para probabilidad. Van a ser dos parciales porque son dos unidades. Estadística es una materia dentro de todo, no es tan complicada, ¿sí? No necesitan tener tantos conocimientos. Por ahí en estadística inferencial un poco más, porque ahí vemos ya lo que es distribución de probabilidades, que eso es un poco más difícil, que sería la segunda parte, que es lo más difícil, que ahí se ve tablas, o sea, se ve binomial, Poisson, normal, son tablas. Chi cuadrado, T de Student, Fisher, son todas tablas, que es distribución de probabilidades, que es un poco lo más difícil. Y lo más interesante para ver ahí es normal, que ahí es donde voy a hacer más hincapié, distribución de probabilidades, que es normal. Por ahí yo les tiro los temas, pero después obviamente que lo vamos a ver. Hay algunos de ustedes que los deben conocer, porque hay algunos que han ido a la universidad, así que los deben conocer esos temas. Y lo que es al principio que vamos a ver estadística descriptiva, es básicamente lo que se ve en secundaria, ¿sí? Lo de estadística descriptiva, que eso lo tienen que saber bien, porque ustedes van a enseñar estadística descriptiva y van a enseñar probabilidad. Lo que veamos después con lo que es tablas de distribución de probabilidad, eso no se enseña básicamente en secundaria, salvo en las escuelas técnicas, en las escuelas privadas sí se enseña. Pero lo que es la primer parte es como básico, ¿sí? Es muy básico que lo tienen que saber. Bueno, todos los que me conocen saben que soy muy jodido y que tienen que estudiar mucho, pero yo siempre tomo y pido lo que enseño, tampoco ando con cosas raras, ni yo pido y exijo lo que enseño, así que bueno, espero que les vaya bien a todos, que eso es lo que yo quiero, que les vaya bien a todos.
pero siempre necesita del estudio de por medio, ¿sí? Así que bueno, yo ahora les voy a presentar, la clase, yo todas las clases las grabo, por ahí no es obligación mía subirlas a todas, por ahí le digo, no me apuren por ahí para subir las clases, porque no es tan fácil subir las clases, pero yo prometo ir subiendo las clases que voy haciendo, pero a la misma vez, o sea, por ahí he notado que subo clases y tengo 30 alumnos y la ven 5, o sea, yo hago un esfuerzo para grabar la clase, para subirla a YouTube, para pasarle el link, pero a la misma vez quiero que las vean en las clases, pues si no tiene sentido. El hecho de grabar la clase es para que ustedes repasen lo que se ve, ¿sí? Así que yo sé quién ve mi clase y quién no, porque me sale el conteo de quién ve mi clase. Así que eso les pido, que ustedes vean las clases, me pregunten todo lo que sea necesario. Todavía el aula virtual, ni sé si la han creado, con eso les digo todo, pero supongo yo que la irán a crear ya. Por ahí hay muchas cosas que me gustaría que sean de otra forma. Me hubiera gustado empezar desde marzo con ustedes y dar la materia como se debe, pero bueno, hay circunstancias que uno no maneja, ¿sí? Así que bueno, les pido que cuando todos los contenidos, lo que veamos ahora, lo voy a subir al aula, voy a esperar que me digan cuál es mi aula, que estén todos, y bueno. ¿Qué esperan ustedes de esta materia? Y nada, la cara tan fea. Se han asustado. Yo estoy así porque ya estoy cansado, estoy de la 1:30 y he llegado a las 8:30 acá a mi casa. Pero es porque estoy cansado, nada más. ¿Ustedes qué esperan de esta materia? ¿Les gusta que sea su profesor? No les queda otra que decir que sí, pero bueno, ¿qué van a hacer? Ay, Alexi, que te veo que te reí. Yo les dije que ustedes se van a terminar recibiendo con mi firma en la libreta. Olvídense de eso, ¿eh? Yo les dije, se los prometí. Hasta ahora voy cumpliendo, me queda el año que viene todavía. Y seguramente voy a ser jefe de práctica. Vaya, ya no sé, porque pienso dejar mis otras materias para ser jefe de práctica. Así que les voy anticipando. Qué lindo, profe. Así que bueno, ¿ustedes, alguien vio a estadística en algún otro curso? Bueno, cuando hicieron algo de didáctica, algunos chicos trabajaron con estadística, recuerdo yo en eso que vi. ¿Alguien sabe qué es estadística? ¿O de qué trata la estadística? ¿Tiene alguna idea? Sí, la estadística maneja datos para sacar información. ¿Ustedes vieron cuando van a votar? Van a las cuadras, que dentro Sí, de poco... o el índice también, para sacar población, porcentaje. ¿Vieron cuando van a votar que siempre hay uno en la puerta parado que les pregunta a ustedes, ¿me puede decir a quién votó? Dígame, no le toman los datos, nada, pero le pregunta a quién votó. ¿Ustedes para qué piensan que preguntan eso? Para sacar la probabilidad. Para sacar una probabilidad, piensan ustedes. Es una recolección de datos para llegar a una determinada... Ustedes nunca se pusieron a pensar por qué, por ejemplo, tal canal, digamos, Telefe, por decir un ejemplo, todavía no terminaron de votar, o Canal 9 de La Rioja, porque estamos en La Rioja, ¿no? Canal 9 de La Rioja no terminaron de votar y ya me está diciendo que Quintela va ganando. Y ustedes nunca se han preguntado, ¿pero por qué ellos saben quién va ganando si todavía ni siquiera han terminado de contar los votos? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? ¿Cómo puede ser que ya manejen una información si todavía ni siquiera han cantado los votos? Porque ustedes dicen, bueno, Profe, faltan de tantas escuelas. yo no lo sabía así, pero sé que, por ejemplo, las mesas dicen más o menos la estadística, que van preguntando a la mesa. Cuando van cambiando los votos, sé que ahí van preguntando a ellos, le preguntan. Hay porcentajes Claro. que o sea, son datos que se van verificando y de acuerdo a se van calculando. que se gana en la mesa, o sea, es la probabilidad que tiene uno de decir
cuántos votos puede llegar a obtener en las mesas restantes. Claro. Bueno, eso que hay dos formas de tomar. Sí, directamente puedo ir y preguntarle a mi amigo presidente de mesa, más o menos, el dato, que no sería lo correcto porque el presidente de mesa no me tendría que dar esa información. Y otro que usan las encuestadoras, que es lo que es acertado y es la forma que se hace, es que se pone a uno a una cuadra de la escuela, media cuadra o en la puerta, van algunos y le van preguntando por quién han votado. En base de eso se arma una tabla, que es una tabla de frecuencia, y cuando yo junto todos esos datos, los plasmo en una tabla de frecuencia, y a partir de allí puedo sacar gráficos, que lo que más se usa son los gráficos circulares y los gráficos de barra, que son los que más se usan, los diagramas de torta, son los más básicos, y en base a eso, ¿qué hago? Yo no hago una probabilidad, no es la palabra que se usa, lo que se hace es una estimación. Yo estimo que puede ganar tal candidato o no, pero es una estimación, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que todos los que salgan de ahí de la escuela me hayan mentido, me dicen que voto por Quintela, pero voto por Beder, por decir. Entonces es una estimación, ¿sí? Entonces puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces hay una estimación de datos que me dice que por un porcentaje que saco yo, puedo usar la palabra es probable que gane tal, pero lo que se hace es una estimación en base a los datos. Sí, por eso es que hay encuestadoras que se dedican únicamente a hacer eso, ¿sí? Son esas encuestas, profe, que antes de las elecciones saben venir, vienen casa por casa y le hacen una serie de preguntas y en base a eso. Claro, en base a eso, por ejemplo, yo, Cristian Maldonado, quiero postularme para intendente y pago yo una encuestadora para que vaya por todo Chepe y pregunte a quién quieren votar, ¿sí? Y veo yo si no pinta para no ganar, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que empezar a hacer más campaña. Entonces ya es una estimación de que no voy a ganar nada, entonces que tengo que meter más plata en mi campaña. Entonces eso, lo mismo cuando se arma una carrera, por ejemplo, cuando se armó la carrera de matemática, primero se hicieron cuestionarios a preguntar cuál era la carrera que podía dar resultado en Chepe. Por ejemplo, esta comisión, esta corte de ahora, por ejemplo, ya se va a cerrar, el último año ya se cierra y se va a abrir otra carrera. ¿Por qué? Porque ya sobrepasó todas las expectativas, entonces ya tenemos que buscar otro, porque si no van a ser la mitad de Chepe de docente de matemáticas. Me van a quitar el trabajo a mí, déjenme nada. Pero bueno. Profe, se hace con una muestra, ¿no? No con todos los ciudadanos. ¿Qué piensan ustedes? A ver, ahí está bien lo que dice Ariel. Supongamos que yo quisiera saber la cantidad de casos de coronavirus que hay en La Rioja. En La Rioja, ¿no? ¿Qué tendría que tomar yo como población o muestra? Si definimos población como la cantidad de habitantes y muestra como la parte de la población. ¿Sí? La Rioja, ¿qué sería? ¿La población o la muestra? ¿Qué piensan ustedes? Población. Población. Para mí es población. ¿Y Chepes qué sería? Y una muestra, porque es parte de la población de la... ¿Cómo piensan ustedes que se elige? Está bien lo que dice Franco. La muestra es una parte, entonces Chepes vendría a ser una muestra. ¿Cómo piensan ustedes? Supongamos que yo quiera elegir el mejor, según, elijo yo a ustedes los mejores promedios, ¿cierto? Por decir una cosa, elijo los mejores promedios para pasar a la bandera, supongamos, ¿cierto? Y me resulta que justamente, por decir, a ver, ahí Maika, Ariel y Carrizo, me dan que los tres tienen el mismo promedio. Y yo quiero que uno de los tres pase a la bandera, ¿sí?
y yo agarro y digo, no, vamos a hacer un sorteo. Digo yo, los meto los tres así y saco uno. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estaría bien eso que yo hago? ¿Estaría mal? Y está mal. ¿Por qué? A ver. Y porque se puede, no tan solo va por la nota, sino que también puede ir por la asistencia, se puede buscar los diferentes motivos. Pero por Entonces yo sorteo creo que podría tener otros criterios aparte del promedio, como dice Franco, como criterios para elegir. Entonces no me baso solamente en el promedio. Hay otros criterios para elegir, ¿sí? Ahí es donde entra también la estadística, ¿sí? Para tomar otras cosas y tener en cuenta otras cosas a la hora de elegir. Eso también, para eso sirve la estadística. Ahí podemos tomar la media, una media ponderada también, ¿sí? Que después más adelante les voy a explicar qué es la media ponderada. Puede usar el la moda, coeficiente de variación también, podría ver el desvío, a ver el desvío, chico, a ver quién está más desviado de la media. Podría decir que, a ver, voy a tomar un criterio, a ver si Ariela aprobó matemática y lengua, tiene 10, pero en cambio Maika tiene 10 en educación física y plástica, y tiene el mismo promedio. Un criterio podría ser elegir a Ariel, porque él está con 10 en unas materias que son más importantes que los talleres. ¿Me explico? Ese sería otro criterio, eso se llama media ponderada. ¿Sí? Que yo le asigno un valor de verdad a los criterios que yo voy a tener en cuenta a la hora de elegir. Profe, Sí, si hace el sorteo sería probabilidad. Y si toma otro criterio, estaríamos hablando de estadística. exactamente, exactamente. Lo más acertado no es ir al azar. No es ir al azar porque estaría siendo injusto. El azar se va cuando ya no me queda otra, pero siempre veo analizar otros criterios. Yo en este caso pondría en la mesa a ver cuáles son las materias que tiene aprobada Ariel y cuáles son las materias que tiene aprobada Maika y cuáles son las pruebas que tiene Flavio. Y en base a eso me fijo cuáles son las materias más importantes. Por ahí no es que tenga nada contra educación física, no, pero para mí, por ejemplo, matemática o lengua serían más importantes que educación física o que taller. Me explico. Ahora, si estamos en una escuela que es de bellas artes, y bueno, ya para ahí sería más importante el canto, la guitarra, el baile. O sea que depende también del contexto donde yo esté. Supongamos que yo quisiera saber ahora la cantidad de infectados de SIDA que hay en La Rioja, ¿sí? La cantidad de infectados de SIDA que hay en La Rioja. Me piden a mí como encuestadora que haga yo un estudio, ¿sí? Como yo no le puedo, pónganse a pensar, si yo tendría que ir casa por casa preguntándole a todos los riojanos quién tiene SIDA y quién no. Primero que algo, capaz que me mande a pasear, a ver si que te interesa. Otra que capaz que hay casas que no vive nadie. Otra que voy a tener que hacer un gasto impresionante porque le tengo que pagar a gente que haga esas encuestas. Tengo que tener los recursos, bueno, pagar, invertir. En ese caso, ¿qué piensan ustedes que se haría si yo quiero averiguar la cantidad de casos de SIDA que hay en la ciudad de La Rioja, pero no le puedo preguntar a todos los riojanos quién tiene SIDA y quién no? ¿Cómo lo harían ustedes? y la muestra de sangre que hay en el hospital, todo eso. ¿Y los que no han sacado muestras? Tomando una muestra de una cierta, de la información que manejamos en un porcentaje de población. ¿Y si esa información está desactualizada? ¿Cómo se dice? Por ejemplo, cuando decimos 2 de cada 10 argentinos tienen SIDA, una probabilidad. Es una probabilidad eso. Pero yo quiero hacer un estudio estadístico para saber exactamente, con un margen de error, obviamente, porque la estadística no es algo certero, tiene un margen de error. ¿Cómo piensan ustedes? Primero y principal, sí, tengo que tomar una muestra. Eso sí.
Tengo que tomar una muestra. No puedo trabajar con todos los riojanos. Tengo que tomar una muestra. Ahora, si yo tomo la muestra en Tello, por decir una cosa, ¿es lo mismo que yo la tome en Chilecito? No. No. O sea que vamos, está mal. Entonces que yo tengo que tener un criterio para elegir la muestra. ¿Entiendes? Si yo elijo la muestra en, no voy a decir Tello, voy a decir en ULAPE, resulta que en ULAPE hay uno solo que tiene SIDA, y después salgo yo, hago un informe y digo, en toda La Rioja el 10% tiene SIDA, ¿no? Siendo que yo tengo un informe anterior que me da que más del 30% tiene SIDA. O sea que ya estaría errando y errando feo. Entonces, lo que se hace, se elige una muestra, pero yo tengo que ver primero los departamentos que más población tienen. ¿Sí? Que en este caso sería Capital, Chilecito, Chamical, por decir un ejemplo. Y entre esos tres, veo cuál de los tres es más representativo. Con cantidad de habitantes, con gente que tengo datos anteriores que pueden tener SIDA. Entonces de ahí elijo yo que esa muestra sea representativa. O sea que la muestra que se elige tiene que ser representativa. Representativa me refiero a que no puedo elegir un departamento que no tenga muchos habitantes. ¿Me explico? Ahora, si yo elijo en La Rioja, en la capital únicamente, y quiero hacer el mismo estudio, ¿qué hago? Meto todos los barrios, porque en la capital va a ser diferente, porque tengo muchos barrios. Meto todos los barrios en una urna y los elijo al azar ahí. Y me fijo, por ejemplo, salió el barrio Faldo del Velasco, por decir, digo yo, y me sale que en el Faldo del Velasco hay dos manzanas, ¿no? Más. Entonces no sería representativo para mí el barrio Faldo del Velasco, porque tiene 2 manzanas, entonces lo saco a ese y pongo otro barrio, vuelvo a elegir. Entonces la elección de la muestra siempre tiene que ser representativa. Cuando me refiero a representativa, quiere decir que tiene que ser importante lo que yo tomo, tengo que tener un criterio. Y si yo le erro, tengo que volver a elegir. ¿Sí? Va a depender mucho del estudio que se haga, porque también puede darse la situación de que no vamos al caso del SIDA, pero si queremos hacer una encuesta de la cantidad de personas infectadas que ha tenido el último año en lo que es dengue, y si nosotros tomamos al departamento Rosario Vera Peñalosa como muestra, no es representativo porque los mayores casos se han dado en la capital. Claro, ve, ahí tienes razón lo que dice Ariel. Si yo quisiera hacer un estudio de dengue, Chepes no me sirve a mí. Únicamente me sirve la capital y los barrios de la capital para hacer una estimación de datos. Y en base, ¿qué hago una vez que yo tengo los datos? ¿Qué piensan? Yo ya tengo los datos de la cantidad de infectados de dengue, vamos a seguir con lo de dengue, de la capital. Yo tengo los datos, ¿sí? ¿Para qué piensan ustedes que me va a servir a mí los datos? ¿Para qué piensan ustedes que sirven esos datos? Para llevar un control. Para sacar el porcentaje. Para llegar a una estimación, como decía usted. Claro, esa estimación me va a servir a mí ¿para qué? Para prevenir lo que va a pasar después, porque si yo con esos datos me dice que el barrio 25 de mayo tiene un 60% de casos de dengue, quiere decir que tengo que agarrar el barrio 25 de mayo y desinfectarlo a todo, ¿me explico? Entonces los datos me permiten a mí hacer una predicción de lo que puede llegar a pasar a futuro, que si yo no agarro el barrio 25 de mayo y lo desinfecto a todo, el año que viene no va a haber el 60% de casos de dengue, va a haber el 80%. ¿Me explico? Entonces, todas las estadísticas, lo que se hacen es la recopilación de información para estimar datos, para prevenir, para predecir algo que puede suceder antes. Por eso se usa. La estadística es una de las materias que se usa en todas las carreras, en todas, hasta las de enfermería, preparaba yo. Es decir, yo estudié enfermería porque no quería tener matemáticas, y después caí en el que yo las prepare para los finales. O
sea que estadística es una materia que está en todas las carreras y en todas las carreras se usa la estadística, ¿sí? Porque me permite esto de anticipar, de pronosticar, de estimar, de predecir, ¿sí? Todo esto es muy importante para la estadística. La estadística es una de las ramas de la matemática que es muy importante, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, bro. Bueno, si tienen alguna duda, pregunten, que este es el momento para sacarse todas las dudas. Bueno, ahora les voy a presentar pantalla que les voy a mostrar un cuadro de lo que vamos a ver, ¿sí? En términos generales, ¿no? Después vamos a ir viendo uno por uno, pero en términos generales, esto que yo hice fue una introducción del tema, ¿sí? Y al mismo tiempo se lo hago de esta forma. Bueno, yo siempre lo hago de esta forma, pero yo a ustedes, más allá de que yo soy su profesor ahora, quiero que ustedes vayan como aprendiendo cosas de mí, de cómo yo explico mis clases, cómo ven, cómo hago yo, lo llevo a algo de la vida diaria. Ustedes me vieron que estuve leyendo de algún libro, de algún apunte, me vieron en algún momento que tengo algún apunte, no, pero ¿por qué? Porque eso uno se lo va sacando con la práctica, ¿me explico? No es que yo tampoco ahora me lo sé de memoria, pero no me lo sé de memoria ¿por qué? Porque yo ya he ido haciendo mi práctica, voy viendo los temas, entonces ya quedan asimilados en mí, busco ejemplos de la vida diaria, o sea que uno siempre tiene que, para romper el hielo con el grupo de alumnos, siempre tiene que ir a temas de lo común, ¿me explico? Temas de lo común, cosas que le interese al alumno, porque si yo al alumno ahora le empezaba a hablar a ustedes, qué sé yo, de las bandas de rock que me gustan a mí para romper el hielo, se iban a aburrir todo, porque si está claro que le gusta a él, o si le hablaba de estadísticas de River Plate, que es mi cuadro favorito, a ustedes tampoco les iba a interesar. ¿Me explico? Entonces ustedes tienen que conocer a sus alumnos y ver, a ver qué más o menos les puede gustar a ellos para romper el hielo. Todo eso se hace siempre al principio, cuando uno entra al curso, hace como un pequeño interrogatorio y esa información le sirve de insumo para sus clases. Entonces yo le pregunto a los chicos, ¿ustedes qué onda? ¿Qué les gusta? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Entonces yo voy guardando toda esa información y cuando tengo que presentar un tema, uso esa información. ¿Me explico? Ese es un trabajo que se aprende con la práctica, pero siempre la práctica va junto con la teoría. Y otra cosa que les voy a sugerir también, uno no sabe todo, el que sabe todo miente. Yo creo que a mí me falta aprender más del 80% de lo que sé. Todos los días uno aprende, hay cosas que uno se puede olvidar, hay cosas que a uno le pueden costar aprender, pero uno cuando está parado frente a sus alumnos y supongamos que me salgan con una pregunta que no la sepa responder, porque les puede suceder, a mí me ha pasado también, no es necesario que uno sepa todo. Lo correcto es decir, miren chicos, no los recuerdo, les respondo la pregunta la próxima clase, y ya está. No responder una barbaridad, que ese sería un error grosero, ¿sí? Porque uno no se puede acordar de todo. Lo digo porque hay muchos que por ahí responden cualquier cosa que es mejor por ahí decir, miren chicos, para la próxima clase les explico, y los ejemplos que usan también tienen que tener mucho cuidado. Una vez uno había ido con un ejemplo me acuerdo allá en La Rioja, en la capital, cuando hacíamos unas prácticas con un compañero, había un ejemplo, había llevado una cruz de esas, que no me acuerdo, no, pero una cruz rara, de esas, de los símbolos no era una cruz, era el símbolo del bien y del mal y la muerte, que era que es como es una circunferencia que es de negro y blanco. La cosa es que siempre hay uno que siempre hay uno que te pregunta cualquier, no sé, me acuerdo, y le pregunto, profe, pero ¿qué es eso? Él ni siquiera sabía cómo se llamaba ese, para cómo yo no le podía ayudar, porque yo sabía que era el signo del bien y el mal, y más de eso no sabía, así que yo lo mirábamos los dos, así como diciendo, ¿qué le respondemos ahora a este niño? Entonces todo lo que uno lleva
para su clase, lo tiene que estudiar, lo tiene que saber, porque le puede salir a algún niño que le pregunta alguna cosa que no tiene ni idea la respuesta a ustedes. Por eso, y ver bien lo que van a llevar. ¿Sí? Bueno, no lo voy a aburrir más con esto. Pues mira, les voy a presentar la pantalla con lo que vamos a ver. Me dicen ustedes cuando se empiece a ver. Ahí se ve, profe. Bueno, hay como, este es un mapa conceptual más o menos de lo que nosotros vamos a ver durante el año, que cuando ustedes tengan que rendir el final, que seguramente lo van a hacer, tienen que tener una idea clara de estos temas. Esto es de la primera parte, ¿no? ¿Sí? De la primera parte. Este es un cuadro conceptual de la primera parte. Falta todo lo que es probabilidad. ¿Sí? Bueno. Acá, primero que todo, tenemos que saber, ¿sí?, qué es la estadística, ¿sí? Y dentro de la estadística, como lo dijimos hace un rato, ¿qué es la estadística? A ver, según lo que estuvimos hablando ahí entre todos, ¿qué piensan ustedes que es la estadística? Entonces, Es una en realidad, estimación. claro, es una estimación, es una recopilación de datos. Les voy a dictar, voy a mirar acá lo que dice exactamente la definición, que hay muchas definiciones de estadística, pero hay algunas que son muy largas que tampoco vale la pena estudiar. Pero la estadística es una disciplina que estudia los modos más adecuados para recopilar, presentar, describir e interpretar datos. Eso lo dice la definición del libro A. Ahora, si yo le voy a la definición del libro B, dice: la estadística consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que me permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones. ¿Cuál ustedes piensan? Tengo acá el libro, este se llama Lowers, parece, no soy muy bueno para la matemática, para el inglés quiero decir, y este es Santillana, mira, tengo dos libros acá. ¿Cuál piensan ustedes que estaría más acertado, según su criterio, como definición de estadística? No es que quiera decir que el libro está mal, pero ustedes, ¿cuál piensan ustedes que estaría más acertado? Voy a volver a leer las definiciones del libro A. Dice: la estadística es la disciplina que estudia los modos más adecuados de recopilar, presentar, describir e interpretar datos. Esa es la opción A. Opción B dice: la estadística consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que me permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones. ¿Cuál piensan ustedes que estaría más acertado? Las dos, me decía ahora, no. Las dos no. La segunda, profe, para mí. Para mí la A estaría, Estamos con... marca todo lo que dice la otra, únicamente que la otra se explaya más, porque al trabajar de forma adecuada los datos, como decir, buscamos las estrategias, estaremos abarcando ahí. ¿Y los demás qué piensan? Algunos dicen la segunda. La primera dice básicamente lo mismo, pero hay algo que la segunda dice que es importante, porque la primera habla de interpretar y de escribir datos. En cambio, la segunda va más allá, dice: me permite inferir conclusiones. Y sacar. Entonces, a partir de eso, yo puedo pronosticar cosas que me va a hablar en el futuro a partir de una toma de decisiones. O sea que yo, si sería un alumno como ustedes, elegiría la segunda,
porque me parece que está más completa que la primera. Entonces, como bueno, yo soy su profesor, no me va a quedar otra, vamos a elegir la segunda, ¿sí? Que eso es lo que yo lo voy a subir después en el aula. Pero le vuelvo a... Yo no trabajo con un solo autor, tengo 10.000 libros acá para elegir, pero me voy a basar más que todo en 2 o 3 libros, nada más. Pero les voy a volver a repetir la definición para que esto les quede bien claro, y el día que yo les pregunte qué es estadística, me tienen que responder esto, porque si ustedes ponen estadística en el Google, hay 10 millones de definiciones que no van a ser esas, van a ser únicamente las que yo les digo para ustedes, ¿no? El día que ustedes sean profesores, elegí la que ustedes quieran. Pero bueno, ahora elijo esta yo, no me queda otra. La estadística consiste en un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten recoger datos, presentarlos, ordenarlos y analizarlos, de manera que a partir de ellos se puedan inferir conclusiones. Inferir se refiere a pronosticar, a anticipar cosas que van a suceder después. Entonces yo, haciendo un buen análisis estadístico, puedo llegar a anticipar cosas que van a pasar y que no pasen, obviamente. Bueno, entonces nosotros ya tenemos lo que es la definición de estadística. Dentro de la estadística, también, como les dije, está la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es lo que vimos, lo que acabo de decir, que me permite estudiar y recopilar datos y describirlos a ellos, y presentarlos, es algo más descriptivo. En base a ello armo las tablas y hago lo que es presentación de datos a través de los gráficos. En cambio, la estadística inferencial, que es la definición, utiliza la estadística descriptiva y a partir de ello realizo yo inferencia, ¿sí? Entonces la estadística inferencial usa la estadística descriptiva y a partir de ello me permite sacar conclusiones, ahí como lo dice el cuadro, ¿ves? Nos permite sacar conclusiones a partir de los datos recolectados. En cambio, la estadística descriptiva únicamente analiza los datos, ¿sí? ¿Me explico? Bueno. Después hay algunos conceptos básicos que nosotros son los que tenemos que saber, que bueno, que es población, como les dije hace un rato, que es la población, es el conjunto, ¿sí? de elementos que yo voy a estudiar. Esa sería la población, el conjunto de elementos que voy a estudiar, pero eso depende, pueden ser individuos, pueden ser objetos, pueden ser, qué sé yo, plantas, pueden ser perros, bueno, perros serían animales, qué sé yo. Entonces la población es el conjunto que yo voy a estudiar. Y la muestra es una parte de la población, ¿sí? Que esa parte, obviamente, que es más chica que la población, es más chica y tiene que ser representativa. Después también sale en este cuadro las variables estadísticas, que acá donde vamos a hacer nosotros un punto, ¿sí? Y vamos a hablar primero qué es una variable estadística. Una variable estadística corresponde a la característica con la que se mide la muestra, ¿sí? Y las variables estadísticas pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas se dividen en discretas o continuas, y las cualitativas se dividen en nominales y ordinales, ¿sí? Acá cuando nosotros hablamos de variables estadísticas, lo aclara bien, que corresponde a una característica, ¿sí? Que se mide en la muestra. Es una característica, la variable estadística, entonces es una característica de la muestra, que puede ser cualitativa o cuantitativa. Cualitativa, dentro de las cualitativas se dividen en discreta o continua, y las cualitativas se dividen en nominal o ordinal, ¿sí? Ahora, nosotros, si yo vamos a empezar entonces con las variables
cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se pueden medir numéricamente. Es decir, los valores que toma este tipo de variable van a ser números. En cambio, las variables cualitativas son aquellas que no se miden numéricamente y están más relacionados con una característica. Y los valores que toman estas variables no son valores numéricos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les hablo de una variable cualitativa, yo les voy a dictar, a ver, no es que les voy a dictar, les voy a decir algunas oraciones, a ver si ustedes identifican cuándo una variable es cualitativa y cuándo es cuantitativa. Después vamos a hacer la división de discontinua, de discreta, todo eso, pero primero vamos a identificar cuándo es uno y cuándo es otro. Si yo le digo la cantidad de hijos que tiene Ariel, porque lo veo acá, que está tomando mate, ¿sería cualitativa o cuantitativa? Cuantitativa. Cuantitativa. Y si yo les digo los colores del arco iris, ¿qué sería? Cualitativa. Cualitativa. ¿Sí? Si yo le digo el tipo de plantas que hay en un vivero. Cualitativa. Cualitativa. De cantidad, Si yo le digo, podemos asociar de cantidad y característica, una característica de la otra. ahora dentro, ya saben, entonces se dan cuenta cuándo es cualitativa y cuándo es cuantitativa. ¿Se dan cuenta? Si alguien no lo entiende, pregunte, que sería el momento ideal para que lo pregunte. Todos entienden. Y utilicen el micrófono porque como estoy presentando pantalla, no puedo leer un mensaje. Por las dudas alguien escribe. Todos van siguiendo, entonces está ahí. Bueno. Sí, profe. Ahora, dentro de las variables, como dijimos anteriormente, cuantitativas, las variables pueden ser discretas o continuas. ¿Sí? Las variables discretas son aquellas en las cuales los posibles valores surgen frecuentemente de un conteo. ¿Sí? O sea, de un intervalo. Más fácil, esta es la definición que dice el libro. Y la variable continua dice son aquellas en las cuales los posibles valores surgen frecuentemente de una medición. Les voy a dar el ejemplo, ahí lo van a entender un poco más. Variables discretas, vamos a hablar de números enteros. Y variables continuas, vamos a hablar de números decimales. No es la forma correcta de explicarlo, es una forma para que ustedes lo aprendan. No es que cuando yo les pregunto a ustedes qué es una variable continua, me van a decir, una es el número entero y la otra son los décimos. No, es la forma para que ustedes vean como una ayuda de memoria, que les dicen cómo lo van a entender ustedes cuando lo estudian. Pero ustedes no lo pueden explicar así, tienen que explicar con la definición. ¿Sí? Bueno, supongamos, yo digo, voy a decir la cantidad de hijos que tiene Cristian. Ya sabemos que es una variable cuantitativa. Ahora, la variable cuantitativa, ¿será discreta o continua? Discreto. Discreta. Discreta. ¿Por qué es discreta y no es continua? Un número entero. Porque es un número entero, al menos que yo tenga un hijo y medio, sería medio difícil. ¿Me explico? Entonces, los números decimales no van a aparecer nunca en la cantidad de hijos, porque yo no puedo tener un hijo, 5. ¿Me explico? Entonces, por ahí un poco de criterio también uno tiene que tener para darse cuenta. Y si yo le hablo de la altura de un grupo de 10 alumnos, sería cuantitativa, sería discreta o continua. Continuo. Continua, porque yo voy a tener un alumno que mida 1,82, 1,83, otro como 1,94, unos 2 metros. Entonces puede haber ahí intervalos
Intervalos me refiero cuando hay números con coma, a eso me refiero. Cuando se habla de intervalos. ¿Sí? Recuerden que hay diferentes tipos de intervalos abiertos, intervalos cerrados, intervalos semiabiertos, semicerrados, que ustedes ya se lo saben de memoria, no se lo voy a estar explicando de vuelta. Bueno, si yo les digo el número de páginas de un libro, ¿qué sería? ¿Discreto o continuo? Discreto. Y si yo les digo, a ver, el peso de de matemática. Continuo. ¿Me van entendiendo más o menos cuál es la diferencia entre continua y discreta? Bueno. Vamos ahora a la otra, que tenemos las variables que pueden ser nominal o ordinal. Le voy a leer la definición. Nominales corresponden a aquellas en las cuales no existe ninguna ordenación. O sea que no están ordenadas. Y las variables ordinales son aquellas en las cuales existe un orden intuitivo. Eso lo dice la definición. Ahora vamos a un ejemplo. El estado civil de un grupo de 10 alumnos de lengua. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nominal o ordinal? Repite, El estado civil de un grupo de 10 alumnos de lengua. ¿Es nominal o ordinal? Puede ser ordinal porque solo hay dos variantes. Puede ser soltero o casado, ¿o no? Divorciado, viudo. Para mí es Hay un nominal. orden. Nominal, porque eso no tiene Nominal, orden. no existe un No orden. tiene orden. No tiene orden. Entonces, no importa que yo sea casado o soltero o divorciado, no hay un orden jerárquico. No tengo que ser primero o sí. ¿O qué piensan ustedes? Podemos armar una batalla campal acá con este tema. ¿Qué piensan ustedes? Es nominal. ¿Por qué? Porque lo que dice la definición que corresponde a aquellas en las cuales no existe ninguna ordenación. Puede ser primero yo separado que casado. Podría ser discutible eso. Y si yo les digo, a ver, otro ejemplo. El nivel de educación. El nivel de educación sigue un orden. Sí. Sí. Porque yo primero tengo que hacer lo básico, lo medio, y después lo superior, y después puedo hacer los posgrados y toda esa historia. Entonces hay una ordenación jerárquica. Yo no puedo ir primero a la universidad sin haber hecho la secundaria. Bueno, aunque ahora la ley lo permite también. O no podría, a ver si vamos más al ejemplo, que a mí me gusta hacer estos ejemplos, que a ustedes por ahí no les gusta, pero podrían hacer análisis 2 sin haber aprobado análisis 1. Podrían hacer, y bueno, capaz que se puede que sí. Es posible. Lo digo en tono irónico nomás. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Se podría hacer análisis 2 sin hacer análisis 1? Podría haber, yo llego al profesorado y digo, yo quiero hacer análisis 2. No lo puedo hacer porque primero tengo que hacer análisis 1. ¿Entienden? Entonces, esto estaríamos hablando de una variable ordinal porque tiene que haber. A ver, no escuché ahí. Bueno, se quedó con la pregunta nomás. Tiene que haber entonces un orden y ese orden tiene que ser intuitivo, ¿sí? Yo no puedo tener hijos antes si no tengo una mujer, por decir un ejemplo. O sea, sigue un orden, menos que baje del Espíritu Santo, que sí. Pero entienden entonces cómo es esta clasificación, que esto es muy importante que lo sepan, ¿sí? Ustedes tienen que saber, acá voy a volver al cuadro, tienen que saber bien primero qué es la estadística, ¿sí? La diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, qué es la población, qué es la muestra, ¿sí? Qué es una variable estadística, la diferencia entre variables estadísticas que son cuantitativa y cualitativa,
Dentro de las cuantitativas hay una diferencia que es discreta y continua, y dentro de las cualitativas está la nominal y la ordinal. Y después de eso ya analizamos, ya empezamos con lo que es el análisis de probabilidad, que por ahora no vamos a avanzar más, vamos a llegar hasta ahí. Y después, en otro momento, vamos a volver a este cuadro y le vamos a agregar otras cosas, que lo que nosotros le tendríamos que agregar a esto son lo que nosotros le tenemos que agregar a todo este cuadro son, no me sale la palabra ahora, las medidas de tendencia, que hay medidas de tendencia central, medidas de dispersión. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, me refiero que están la media, la mediana y la moda. Cuando hablo de medidas de tendencia que no son centrales, hablamos de desviación estándar, coeficiente de variación, ¿sí? Que eso es lo que nosotros vamos a analizar, pero lo vamos a analizar a través de tablas de frecuencia. Esas tablas de frecuencia van a tener datos, que esos datos pueden ser de variables cuantitativas o pueden ser de variables cualitativas. Dentro de las variables que yo utilice para estudiar pueden ser continuas o discretas. Cuando utilicemos variables que sean dentro de las cualitativas, que sean discretas, ¿sí? Vamos a trabajar con números enteros y no vamos a trabajar con intervalos, ¿sí? En cambio, cuando hablemos de variables cuantitativas, pero que sean continuas, ahí sí vamos a hablar de intervalos, ¿sí? Vamos a hablar de intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, y ahí es donde hay que hacer un estudio más profundo de una tabla. Es más difícil trabajar con variables continuas. Es más difícil trabajar porque para armar una tabla no es tan fácil. Ahí tengo que aplicar fórmulas, que es más difícil. Entonces, yo les voy a dar la tarea a ustedes, ¿sí? Que me compren un cabrito para ver si los apruebo todos. La tarea para ustedes va a ser que vayan recordando, ¿sí? ¿Qué es un intervalo? ¿Qué es un intervalo? ¿Qué es un intervalo cerrado? ¿Qué es un intervalo abierto? ¿Sí? ¿Cuándo un intervalo es semicerrado, semiabierto? Eso quiero que lo recuerden nada más, pero muy así, a gran escala. No quiero que me hagan ejercicio ni nada, sino que tengan el concepto de cuándo es cada cosa. ¿Sí? Porque yo le voy a decir, un intervalo abierto es esto, un intervalo cerrado es esto, y quiero que hablemos más o menos el mismo idioma, y si tienen dudas me preguntan, pero primero, como ahora está de moda la clase invertida, es una moda, podríamos decir que es una moda, ustedes vayan investigando. Bueno, los que han sido alumnos míos ya lo saben muy bien, lo único que tienen que hacer es ver el video donde les he explicado y lo sale todo. Pero bueno. Y lo otro, bueno, ya cuando me autoricen, me habiliten el aula, voy a habilitar el foro y ahí les voy a dejar algunas preguntas, ¿sí? Que quiero que las respondan, pero no quiero que hagan el corte y pegue ese porque ya me aburre, que hagan ese corte y pegue, chico, en serio, posta eso, lo dejemos para los changuitos esos que van al primer año, que son alumnos míos, ustedes ya son grandes. El primero que haga corte y pegue, lo voy a publicar en mi estado de WhatsApp y me lo voy a reír, ¿no? Posta, así, niño, ¿eh? Hay muchos que les encanta hacer ese corte y pegue, ¿no? Voy a subir mi Instagram. No hagan corte y pegue, chicos, por Dios. Piensen, tengan juicio crítico y escriban. No hace falta que escriban un testamento, no quiero un testamento, quiero 2 o 3 palabras justas de lo que ustedes saquen conclusiones. ¿Se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar, todos, ya que estamos para aprender. Pero es más sencillo que yo me explique, que yo me equivoque con algo que yo hice, que yo produce, que yo hice la producción. Hacer un babebo, busca, ay, Maldonado, pregunta esto. Google amigo,
la primera sí que ha salido, le va a selecciona todo, corte, pega en el foro. Y ahí se dan, pero bien, lo primero que sale. Hasta hay algunos que me han hecho corte y pega en el examen, así con eso ya. Bueno, ustedes tienen que tener juicio crítico, porque si yo a mis alumnos les digo, no hagan corte y pegue, y yo hago corte y pegue, ¿a dónde está el juicio crítico de cada uno? Ninguno quedó ahí. ¿Me explico? Entonces, yo le voy a hacer unas preguntas en el foro, ¿sí? De lo que estamos hablando ahora. Tampoco le voy a hacer la super pregunta. Sí, pero no. Cuando me habiliten el aula, les voy a poner ahí en el grupo que está habilitado el foro, que ustedes participen. Obviamente, primero que todos, quiero que se presenten, más allá que algunos conozcan de memoria ya. Quiero que se presenten. Yo me voy a presentar con ustedes, porque algunos me conozco. De esa forma quiero que se presenten ustedes también, que utilicemos ese foro, porque si no después me llaman la atención a mí que no uso el foro. Hay que justificar el sueldo, chicos, que te presentes en el foro. Yo me presento con ustedes. A ver, mi nombre es Cristian Maldonado, soy estudiante, profesor de matemática. Me gusta el rock, preferiblemente Nirvana, mi grupo preferido. Me gusta matemáticas, por eso estoy acá estudiando carrera de matemáticas. ¿Y qué espero de la materia? Y bueno, yo espero entenderle algo al profesor ese que me han dicho que es re hincha pelota, digo como la palabra. Espero entender algo, que algo de todo esto me sirva, aprender. Así quiero y de ahí recién respondan lo que dice la pregunta. O sea, quiero que me digan ustedes qué esperan de mí. Pero con total sinceridad, chicos, ¿qué esperan de mí? No creo que con eso quieran hacer un corte y pegue, pues, sí, a ver qué puedo buscar para quedar bien con el profe. Y no quiero que nadie quede bien conmigo, chicos, quiero que sean sinceros, porque yo aprendo con lo que ustedes me dicen. Por eso se los pregunto. Yo aprendo a ver qué puedo cambiar, qué puedo mejorar. Entonces, pero si nadie me lo dice, yo siempre pienso que hago bien las cosas. Por ahí Ariel, por un rato, me reta, pero bueno, yo a Ariel lo quiero, por eso dejo que me rete, pero bueno. Flavio también por ahí me reta, que dice que le tengo bronca. No, no era él que le tengo bronca. Ariel que dice que le tengo bronca. Es joda, no tenemos bronca nada. Pero a mí me gusta que me digan las cosas, porque si nadie me dice las cosas, yo no mejoro mi forma de enseñar. Y uno todos los días aprende, que digo que sean sinceros, ¿qué esperan de la materia? ¿Qué les gustaría, cómo les gustaría que sean mis clases? Bueno, ahora no utilicé la pizarra, pero suelo utilizar la pizarra también. Hoy no la usé, pero ya la voy a usar la pizarra seguramente en la próxima clase. ¿Cómo les gustaría que sean las clases? Eso de la forma, de lo que es presencial, van a ir de a poco, no van a ir todo, pero lo que hagamos presencial va a ser una repetición de lo que hagamos acá, nada más que lo vamos a hacer en forma práctica, ¿sí? Y a esto quiero que se presenten, quiero que me digan qué esperan de la materia, quiero que me digan qué podrían mejorar o cómo les gustaría que sean las clases, y después respondan lo que yo les voy a preguntar. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, porque ya me quedé sin aire. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Están todos conformes? No les queda mucho que decir que sí, pero bueno. ¿Están todos conformes? Entonces, ¿nadie tiene ninguna pregunta, sugerencia? Prendan las cámaras, aunque sea para ver las caras, si están mintiendo. Bueno, a Eliana le he visto una subida no me sale la palabra, como diciendo, bueno, profe, no nos queda otra que decir que sí. Prendan las cámaras, aunque sea para decirles chao, chicos, porque si no me aburro. Por eso me gustan las clases presenciales, porque veo fotitos. Por ejemplo, a Franco ahí lo veo que está muy, muy cheto con ese guardapolvo que tiene ahí, pero capaz que está acostado en la casa viendo la clase. A ver, Franco, prende Algo la así, cámara. profe. Algo ¿Ve? Por así. eso. ¿Ve? Bueno, ahí la veo Patricia. Patricia la conozco ahora porque básicamente hay algunos que no conozco. Ahí lo veo a Rubén. Bueno, Rubén. Está con frío, parece.
Y bueno, los demás parece que no tienen ganas de aparecer. Ah, y es otra cosa que les podía pedir que no hagan porque ya les ha pasado, ¿no? Que prenden el teléfono y se van, porque después dejo la clase yo, corto la clase y siguen 2 o 3 colgados ahí que no sé qué onda sigue. Digo, chicos, ya terminé la clase y no contestan nada. O sea que obvio que dejo el teléfono prendido y se toma el barco, más o menos. No hagan eso porque les gusta que se lo hagan ustedes. Bueno, chicos. Damos por finalizada la clase de hoy. Todos los lunes van a ser virtuales. Obviamente que algunos días voy a enseñar estadística y probabilidad, otros días voy a enseñar análisis matemático. Con análisis matemático voy a empezar con derivada, ¿sí? Que es el tema que continúa el programa de análisis matemático, es derivada. La comisión 1 está como 3 unidades atrás de la comisión 2, más o menos. Más o menos. Así que tienen que ver el límite, tienen que terminar de ver análisis de funciones, porque me dijo Florencia que lo vieron hasta ahí nomás, que lo voy a dar por sabido, eso no puedo perder tiempo con eso, pero lo voy a enseñar límite y continuidad como para poder emparejar un poco, para llegar a las pardas, a los 33 más o menos. Porque si no, no me puede enseñar derivada, porque derivada en algunos temas me habla de límite también. Pero bueno, voy a ver cómo lo manejo, pero se los voy a enseñar los contenidos, porque no pueden estar en tercer año sin saber límite. Es como obvio que lo tienen que saber porque son temas básicos de análisis matemático. ¿Sí? Otra cosa que, como profesor lo digo esto, yo siempre espero que mis alumnos sean mejores que yo. Yo si alguno de ustedes es mejor docente que yo el día de mañana, me voy a sacar el sombrero de 10. O sea, eso es lo que yo espero, que mis alumnos me superen a mí. ¿Sí? Eso es lo más grato para un profesor, es que sus alumnos lo superen. Por eso soy muy exigente yo, porque quiero que ustedes sean mejores profesores que yo, no quiero que sean igual que yo, quiero que sean mejores que yo. Entonces, cuando yo lo vea a tal chico, es, oh, no sabe ese chico, me saco el sombrero, es excelente docente. Yo no quiero que sean profesores mediocres, o que se paren frente a un curso y que no sepan cuánto es una manzana más otra manzana. Por el otro día decía, ¿cuánto es raíz de 2 más raíz de 2? Y raíz de 2 al cuadrado, me decían en un parcial. Raíz de 2 más raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. No, chicos, o sea, hay cosas muy básicas que no les podemos errar. Hay cosas que tienen que sentarse a estudiar, tienen que dedicarle más tiempo, y si trabajan en toda esa historia, pongan de ejemplo a todos los chicos que trabajan y mismo están estudiando. O sea que no hay excusa, no hay excusa. Si me falta tiempo para estudiar, estudio a la madrugada, qué sé yo, no sé. Háganse el tiempo. Pero ustedes solos se tienen que dar cuenta cuándo necesito más estudio y cuándo no, ¿sí? Así que bueno, lo voy a dejar porque si no se van a dormir y me han invitado a comer una pizza, así que bueno, queda de otro. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier duda me consultan. Espero que les gusten mis clases y no se aburran conmigo. Cuídense. Anden con cuidado. Por favor. Nos vemos por el grupo, les informo cualquier novedad. Saludos. Nos vemos, chicos. Chao, nos vemos, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, nos vemos. Cuídense.